Peter Newborn, con título de Humanidades en la Universidad de Oxford y maestría en Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. 10 años ejerció como abogado y trabajó en el WWF como miembro del equipo de América Latina. Actualmente es investigador asociado del Overseas Development Institute, ODI, en Londres. Gracias. ¿Puedo poner eso? Por favor. Muchas gracias por esta oportunidad. Entonces, el título de mi presentación es Los grandes proyectos hidroeléctricos y la evolución de las políticas públicas y privadas de sostenibilidad. Soy investigadora. Overseas Development Institute es un instituto de investigación aplicada basado en Londres y somos 8 personas en el equipo de agua. Entonces el enfoque es más bien políticos y normas, no soy técnico. Al nivel internacional, pero en sus interacciones con las políticas y normas nacionales. En los grandes proyectos hidroeléctricos hay múltiples actores involucrados con sus varias perspectivas. Eso es mi francés, son proyectos como pulpos con muchos brazos. Entonces, otra cosa es que son proyectos de gran impacto, normalmente en lugares rurales, ¿no? Cerca de poblaciones, en muchos casos pobres, cerca de ecosistemas frágiles. Entonces, se trata de un gran impacto y una gran vulnerabilidad al mismo tiempo. Bueno, la pregunta, ¿existe o no una visión coherente de la política de la sostenibilidad o una tensión en esas políticas? Y otro título es más bien como armonización de prácticas y culturas o lucha de normas. El tema clave en este seminario es el cambio climático. Entonces, otra pregunta que he visto en los papeles es, ¿está la institucionalidad pública y privada y ciudadana preparada para enfrentar los retos que presentan, en este caso, los grandes proyectos hidroeléctricos, los retos del cambio climático y los otros retos de la sostenibilidad? Y voy a indicar 3 ejemplos de tensión en esas políticas y voy a poner sobre la mesa un cuestionamiento importante sobre el diseño de la institucionalidad. El enfoque, en mi caso, sería la institucionalidad privada. Hemos tratado mucho esta mañana de la institucionalidad pública, pero mi enfoque es el diseño gerencial de las entidades cooperativas privadas. Y yo diría que se quiere mucho más atención. Bueno, un panorama rápidamente de las políticas y normas. Entonces, en términos de los procesos de la política pública, a nivel internacional y a nivel nacional, la nación. Y después los negocios del sector privado. Digo negocios porque es realmente lo que se trata en el caso de las empresas. A nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, en términos de las políticas y normas públicas internacionales, tenemos las declaraciones de las Naciones Unidas, por ejemplo, la Declaración de los Derechos de los Grupos Indígenas. No tiene valor jurídico formal, tiene valor moral fuerte y valor político. Las políticas de salvaguardia de los bancos de desarrollo representan un paquete de estándares muy útiles. Las normas jurídicas aceptadas por las naciones como reglas de costumbre, international law, customary law. Las normas jurídicas en los tratados y convenciones. Voy a platicar de eso un poquito más tarde. Eso es mexicano, disculpe, platicar no existe en Colombia. Políticas y normas públicas nacionales. Evidentemente las reglas de la evaluación, investigación ambiental,
la consulta previa bajo la ley nacional y las políticas de desarrollo social. En términos de políticas y prácticas privadas en cada país, tenemos las estrategias de inversión de las empresas, muy importante, el marco legislativo y reglamentario del Estado para facilitar, supervisar las actividades de las empresas y los contratos firmados por las empresas, por ejemplo, acuerdos con las poblaciones afectadas por los grandes proyectos. Y a nivel internacional hay una iniciativa interesante, los principios Equator. Quizás ustedes conocen esta iniciativa. Hay actualmente 76 bancos comerciales que están miembros de esta iniciativa. Un banco colombiano, más en otros países de este continente y mucho más en Europa y América del Norte. Eso es una iniciativa basada sobre las políticas de salvaguardia del International Finance Corporation. Entonces, es más o menos el mismo paquete de políticas de salvaguardia. Ok. Y finalmente, hay dos nuevas herramientas interesantes de evaluación de los proyectos hidroeléctricos. Esas herramientas son esas. Primeramente, en español, el protocolo de evaluación de la sostenibilidad de los proyectos hidroeléctricos. En inglés, Hydropower Sustainability Assessment Protocol. Y otra herramienta es para la evaluación rápida de los proyectos hidroeléctricos en cuencas. Entonces eso es más para un proyecto solo, eso es como para múltiples proyectos en una cuenca. La idea es de evaluar, no dar un estándar, más bien evaluar un puntaje de 1, que es débil, hasta 5, la mejor práctica de cada componente de los proyectos. El nivel 3 es la buena práctica básica. Okay, eso es un poquito una escala del nivel de avance de los proyectos. Entonces, ¿qué tenemos? Retomando la metáfora de este seminario de la locomotora del desarrollo. Aquí es el tren, aquí son los diferentes componentes de los proyectos hidroeléctricos, ¿no? Y hay muchos elementos, hay la gerencia institucional, la elección estratégica y después los diferentes componentes, la parte social, ambiental y la operación de las represas. La idea es evaluar cada componente, ¿okay? Y evidentemente con dos metas, crecimiento económico y desarrollo sostenible. Pero hay preguntas. ¿Cuál porcentaje de los fondos dedicado al proyecto van a los elementos como financieros y técnicos y los elementos ambientales sociales? Segundo, los planes ambientales y sociales son partes integrales del proyecto o son como auxiliares con pequeños fondos. Yo voy a indicar 3 ejemplos de tensión. Aquí, el recurso hidrológico. En el contexto del cambio climático se pone la pregunta, ¿hay disponibilidad o no? Segundo, la operación de las represas. ¿Hay flexibilidad o no? Porque en el contexto del cambio climático se necesita una flexibilidad. Y tercer, la consulta previa. Y un punto, atención al diseño de la institucionalidad privada como elemento central, yo diría, de los proyectos. Aquí está. Bueno, el primer, disponibilidad del recurso hidrológico. Hay muchas experiencias, yo veo internacionalmente, de sequía, donde hay grandes represas con paredes altas
y no mucha agua. En España este año corren el riesgo de una baja de 17% de la energía hidráulica de sus represas. ¿Cómo usted lo maneja eso como director o ministro de Energía? En China, el gran represa Three Gorges, Tres Cañones, he visto que el agua está subiendo mucho y bajando mucho. En este año están diciendo que ha sufrido una bajada de 7% en la generación eléctrica. ¿Cuál sería la evolución futura? En Ghana hay una concurrencia entre agua para riego y agua para hidroeléctrica. Una concurrencia muy fuerte. Y una cosa que se olvide es para construir esas paredes, esas represas, se necesita hacer emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Porque hay mucho cemento y mucho acero. Y McKinsey ha hecho una estimación de lo que eso representa. Es significativo. Bueno, en las políticas internacionales, en 2000 hemos visto el informe de la Comisión Internacional de Represas. Y he chequeado, no hay más que 18 referencias, muy breve, al cambio climático. Era otra época, parece, ¿no? Pero en los dos métodos de evaluación de la sostenibilidad más reciente, ellos toman en cuenta el cambio climático. Y, por ejemplo, ellos dicen que al nivel 5, a la mejor práctica posible, se tiene que hacer una revisión comprensiva de los factores de riesgo de cambio climático. Pero este nivel es un nivel lo más exigente. Entonces yo lo veo como una visión coherente, pero insuficientemente realista y prudente. Todos los proyectos tendrían que hacer revisión comprensiva, ¿no?, de este fenómeno. En términos de la flexibilidad de operación de las represas, ¿cómo se toman las decisiones de abrir y cerrar las compuertas para soltar el agua y para poner en marcha las turbinas hidroeléctricas? Es un punto importante. Bueno, en la literatura, no voy a decir, muchas veces las represas normalmente son supuestamente para múltiples usos, con una balanza entre esos usos. Pero hay una investigación muy interesante en los Estados Unidos, una revisión bajo un procedimiento federal, cómo se opera una represa existente, ¿no? El hallazgo es que ellas están poniendo en marcha las turbinas, literalmente minuto por minuto, en función de la demanda de un grupo de compradores particulares que exigen un precio privilegiado de electricidad. Entonces, un solo objetivo es dominante, subordinando otros usos, a pesar de una supuesta balanza entre diferentes objetivos. Por ejemplo, ¿cuáles son los flujos de agua para mantener los ecosistemas en la baja cuenca? Yo veo eso como un síndrome que podría presentarse mucho, ¿no? Porque el contrato, the Power Takeoff Agreement, el contrato que determina la compra de energía eléctrica, tiene su fuerza. En España ellos tienen que entregar la energía hidráulica y los ríos no tienen mucha agua actualmente. Entonces eso es un punto de debate importante. Después la consulta previa como norma jurídica internacional.